Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Colegio Jovianos. En primer lugar, dar un sincero agradecimiento a la dirección del colegio por haber colaborado con la Sociedad Cultural Gijonesa para poder realizar aquí hoy este debate. La Sociedad Cultural Gijonesa, desde su fundación allá por el año 1968, ha pretendido ser un lugar de encuentro y debate del conjunto de las diferentes sensibilidades de la izquierda social y política. Ha tratado también de promover el análisis y el estudio de la realidad que nos rodea, siempre con el objetivo último de tratar de transformarla en términos de progreso. Esta ha sido la filosofía que ha guiado la actividad de la cultural gijonesa en estos ya casi 50 años de historia, y esta ha sido la filosofía que en definitiva ha gestado el debate que hoy nos presentamos aquí. La realidad política que vio nacer a nuestra entidad y la realidad política que hoy vivimos son radicalmente diferentes, eso no cabe ninguna duda. Pero uno no puede dejar de encontrar ciertos paralelismos en dos situaciones históricas que parecen augurar cambios profundos en la realidad política de nuestro país. Lo que empezó siendo a finales de 2007 la crisis económica una de las crisis económicas más graves de la historia del capitalismo, parece que finalmente ha acabado siendo la excusa perfecta para iniciar el desmantelamiento de un modelo de desarrollo basado en un pacto social que permitió a amplias capas de las clases trabajadoras y de los sectores populares alcanzar niveles de vida que, si bien en términos históricos han sido inauditos, yo creo que son el mínimo exigible en una sociedad que quiera denominarse democrática y desarrollada. El estado de bienestar, nacido al calor de la geopolítica de la Guerra Fría, pero como no, también gracias al empuje de las luchas obreras que se han desarrollado durante todo el siglo XX, llegó al siglo XXI renqueante. Renqueante yo creo que fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, por la conspiración orquestada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 80. En segundo lugar, por la desaparición del propio marco geopolítico que lo vio nacer y que de alguna manera lo justificaba ante ciertas élites. Y en tercer lugar, por las consecuencias de las políticas, de la puesta en marcha de las políticas acordadas en el Tratado de Maastricht en los años 90. Así, llegamos a la actual crisis económica, donde se produce una profundización, una nueva vuelta de tuerca en esas políticas de desmantelamiento del estado de bienestar. Afortunadamente, eso no ha dejado de tener contestación social. Además, inaugurándose un periodo, digamos, de luchas donde había nuevas formas de lucha. Nuestro país fue portada mundial en 2011 con el surgimiento del 15M, pero desde entonces, al calor del 15M, han surgido otras formas de lucha que todavía tienen una relevancia. Podemos citar la plataforma de afectados por la hipoteca, los yayoflautas, las marchas de la dignidad o las mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos como la sanidad o la educación. Hoy parece que vivimos el momento en el que se empieza a traducir políticamente o partidariamente toda esa efervescencia social de los últimos años, lo que nos lleva a preguntarnos ante qué estamos realmente. ¿Estamos ante un cambio de ciclo político, un simple cambio de ciclo político como el que pudo suponer la victoria electoral del Partido Socialista en el año 82? ¿O estamos ante algo de más calado, algo de mayor profundidad? Puede ser que estemos viviendo los primeros compases de la creación de un nuevo modelo de país. Puede ser que estemos acercándonos hacia un nuevo régimen para España. Para arrojar algo de luz sobre estas cuestiones, hoy tenemos con nosotros, iba a decir una mesa, no, mesa no tenemos, pero bueno, sí tenemos a 4 invitados de lujo. Ha habido un pequeño cambio de última hora, pero bueno, en absoluto eso va a suponer una merma en la calidad de los contenidos que hoy aquí se van a ofrecer, sin ninguna duda. Voy a empezar por el final, por empezar por algún lado. Tenemos con nosotros a Emilio León, licenciado en Física, activista social muy conocido en nuestra región en los últimos años y actualmente candidato a las elecciones primarias de Podemos Asturias para intentar ser presidente del gobierno del Principado. Buenas tardes, Emilio, bienvenido. En segundo lugar, tenemos a Alberto Sotillos, licenciado en Sociología, profesor de Comunicación Corporativa y una persona que fue candidato a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español en el reciente proceso que acabó ocupando a Pedro Sánchez a la Secretaría General. Buenas tardes, bienvenido, Alberto.
En segundo lugar, y en sustitución de Ana Hernández, que finalmente por problemas personales no ha podido venir, tenemos a Concha Masa, profesora de análisis matemático de la Universidad de Oviedo y número 2 de la lista de Izquierda Unida de Asturias a las elecciones autonómicas de mayo. Bienvenida, Concha. Y por último, pero no menos importante, tenemos con nosotros a Celso Miranda, licenciado en Ciencias Económicas, ex concejal del Ayuntamiento de Oviedo y actualmente miembro del Frente Cívico Somos Mayoría. Buenas tardes, Celso, bienvenido. Bien, pues para empezar el debate, yo simplemente les preguntaría, bueno, el título que hemos dado a esta charla. ¿Ante qué estamos? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Estamos ante un simple cambio de ciclo político que puede ser inaugurado por el fin del bipartidismo? ¿O puede ser que estemos ante algo más de mayor profundidad? ¿Puede ser que estemos asistiendo a un cambio de régimen? Bueno, a ver si se oye bien esto. Bueno, muchas gracias a la Cultural Conesa por la invitación. Gracias a todos los que estáis aquí un día como este también, tan frío, pues bueno, ya estamos acostumbrados. Le decía antes a Alberto Sotillos que nos va a salir musgo a algunos. No sé si tenemos un régimen aparte aquí también y los ciclos afectarán en lo climático. Bonita pregunta para empezar. A mí me gustaría que hubiera un cambio de régimen, pero también me apunto a que haya un cambio de ciclo para que posteriormente haya un cambio de régimen. Han convertido la Constitución del 78 en el mejor libro cómico del siglo XXI. Nadie se puede coger y leerse la Constitución en serio, empezando por el artículo primero, que dice algo así como que la soberanía reside en el pueblo. Las están enmendando constantemente. Ahora mismo la soberanía reside en eso que se denominaba la troika y ahora se denominan las instituciones. Y están preparando a espaldas de todos nosotros una cosa que algunos que estáis en la militancia veríais por ahí, TTIP no, Tratado de Libre Comercio no, es decir, sacar incluso esa soberanía que ahora reside en las instituciones europeas, sacarlas hacia el otro lado del Atlántico, vaciando completamente de contenido pues toda la Carta Magna. La han enmendado varias veces ya. Si el PSOE decidió de entrada OTAN de entrada no y luego fue de entrada sí. Otra traición posterior, más importante, que ya citaba antes el presentador, David, es la entrada en la senda de Maastricht. El dogal de la Unión Europea nos ha dejado sin posibilidad de hacer política económica, no ya para los admiradores de Marx, sino siquiera para los de Keynes. No se puede hacer política fiscal, no se puede hacer política monetaria, no se puede hacer política económica. Todo queda fuera del ámbito de la Unión Europea. Syriza ahora en Grecia está planteando medidas de eliminar la pobreza. Bueno, eliminar la pobreza pues no se puede tampoco, está prohibido. Hay que incrementar la pobreza, que eso es la teoría política que se dicta haciendo, ya digo, un borrón enorme de toda nuestra Constitución. Pero si no nos había quedado claro, bueno, yo tengo ya, peino canas o no peino casi nada ya, tengo 47 años, a mí no me preguntaron por la Constitución, por este régimen actual, pero es que lo han enmendado con la enmienda al artículo 135 de la Constitución que dice que todo lo demás, que no sea pagar la deuda a los poderes financieros, a la banca internacional, todo lo demás no vale. Y lo han reformado y no nos han preguntado. No es un tema generacional, pero sí es un tema generacional también. Hay índices de paro del 25%, pero hay índices de paro juvenil del 55%. Y eso no puede ser. El salario mínimo de 648,30 euros es el salario máximo para el 30% de los trabajadores de este país. Julián Grita ya habla de derechos humanos básicos, no de los derechos de la Carta Magna, no, la Declaración de Derechos Humanos que se está empezando a incumplir en nuestro país, con tasas de pobreza infantil del 35%. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos han llevado? Y luego, si vamos a la cuestión contable, pues nos han dejado un saldo de 1 billón de euros de deuda, una deuda de 22.000 euros por cabeza, que es absolutamente impagable. O sea, han hipotecado, o hemos hipotecado, si nos metemos dentro,
a generaciones futuras, ¿no? Entonces, es evidente que se necesita un cambio. Yo creo que es un cambio de régimen, yo creo que es un nuevo proceso constituyente, que esta Constitución no vale, pero si nos atenemos a resultados como los de las últimas elecciones en Andalucía, posiblemente el cambio no sea tan fácil, no por el contenido, sino por los ritmos también, ¿eh? Hay un cambio de tendencia clarísimo. El bipartidismo perdió 600.000 votos en Andalucía, los partidos emergentes ganaron 900.000 votos, pero el ritmo no es suficiente, ¿eh? Yo creo que en otros procesos soy más optimista en nuevos procesos electorales, pero no se trata solo de lo electoral. La situación económica es tan grave que nos va a tener que implicar a todos, y no solo ya a la clase política o a las élites políticas del país, sino a todos en su conjunto. Entonces, apuesto por el cambio de régimen, y lo que tenemos es que concienciarnos todos, ir a procesos mucho más unitarios que los que tenemos en este momento, arrimar el hombro y dar los pasos para que esto cambie. Digo, a lo mejor tengo una discrepancia en la forma de entender la expresión cambio de régimen. Yo creo que los que pretenden cambiar el régimen son precisamente las fuerzas que están actuando en el poder por detrás e impidiendo que se lleve a cabo la democracia tal como la concebimos en un sistema, bueno, con sus deficiencias, pero de una democracia representativa que se consiguió desde hace unos años, creo que con bastante fortuna. Yo recuerdo, bueno, ya que sacó Celso el tema de las canas, ¿verdad? Pues yo recuerdo también con mucho gusto las primeras elecciones democráticas. Claro, aquello fue una fiesta tremenda. Salíamos de una dictadura y simplemente el hecho de poder ir a las urnas era un acontecimiento espectacular. Yo no voté todavía en aquellas elecciones, pero recuerdo que acompañé a mi abuelo, que el pobre había tenido que estar callado durante toda la época de la dictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la democracia representativa, con todas sus deficiencias y sus posibilidades de mejora, era un régimen aceptable, al menos en comparación con el que ahora nos están intentando imponer, que no es para nada democrático, sino que nos imponen, no solo desde Europa, sino desde poderes fácticos y desde estamentos e instituciones que no podemos ni votar, ni controlar, ni a veces siquiera conocer, nos están imponiendo unas políticas que para nada son las que quiere el pueblo, ni muchísimo menos. Eso me parece que pretende ser un cambio de régimen. Esta especie de democracia cautiva que pretenden imponer, y no solo que pretenden, sino que por mala suerte están imponiendo de forma, vamos, rápida y muy descarada desde hace varios años. En ese sentido, tal como yo entiendo el cambio de régimen, lo que preferiría es un cambio de ciclo. Es decir, que ya desde el punto de vista del sistema que tenemos en España, pues efectivamente se pudiera cambiar el ciclo político, que fuera debilitándose el bipartidismo, que empiecen a surgir y a llegar a las instituciones fuerzas nuevas que representen de una manera más clara y directa la voluntad de la gente. Y sobre todo, bueno, creo que lo desarrollaremos después, no quiero alargarme más, pero sobre todo hacer que el pueblo, o sea, que la gente, que la ciudadanía se politice de una vez. Eso sí que me parece un cambio importante, no sé si de régimen o de ciclo, que la ciudadanía se convenza de que no es suficiente votar cada 4 años, que se politice de verdad y que sea capaz de luchar por tener el poder que ahora nos están arrebatando el poco que teníamos a pasos agigantados. Bueno, en primer lugar, gracias por la calurosa bienvenida, no por el clima, sino por humanamente ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias a la Asociación Cultural Gijonesa, a David por moderar, y a todos los que me habéis dado me habéis hecho posible que esté aquí. Muchísimas gracias, es para mí más que un orgullo, un placer. Las preguntas son realmente complicadas, ¿no? Porque incluso cuando ponía en redes sociales el cartel de hoy me decían, ya estáis con lo del cambio de régimen, ¿no? ¿Preferíais la dictadura? Y yo creo que ahí está un poco la respuesta. Si a mí, los sociólogos somos un poco así, todo depende de las circunstancias, del momento histórico, y todo era su momento. Si yo hubiera sido un votante saliendo de la dictadura y me presentan ante la urna esa Constitución, sí o no, yo entonces hubiera votado esa Constitución. Ni yo de entonces lo hubiera hecho. Ahora no votaría esa Constitución, pero lo cierto es que en ese momento
Claro, cuando te ponen contra la espada de la pared y dicen, bueno, tiene usted una posibilidad, una maravillosa dictadura, o tiene usted esta mierda de Constitución, y dices, joder, pues a poco que sea la Constitución medio decente voy a quedarme con la Constitución. Yo creo que un poco salimos de ahí. Y los padres de la Constitución, yo creo que una de las claves es precisamente que hablamos de padres de Constitución. Yo creo que si hay un cambio tiene que ser que haya por fin alguna madre de la Constitución, porque si no venimos ya bastante tocados de ese inicio, y es más simbólico de lo que parece. Pero esa Constitución se hizo, y si atendemos un poco y escuchamos a esos padres de la Constitución, no crearon un formato cerrado. O sea, ellos mismos hablan de cómo se pusieron unas bases y daban por supuesto que antes o después esa propia Constitución iba a necesitar ser reformada, retocada, ampliada y abierta a la ciudadanía. Todos sabían que era una llave de paso entre dónde veníamos y a dónde íbamos. El único problema es que quienes cogieron la Constitución, quienes recibieron ese encargo, dijeron, hombre, esto nos viene muy bien. Porque si esto lo alargamos en el tiempo, lo que hoy son derechos, en unos años serán privilegios. Entonces dijeron, los aforamientos están muy bien porque ahora nos protegen. Y benditos aforamientos. Yo entonces hubiera dicho, por favor, pongan aforamientos porque no quiero a mis representantes políticos constantemente acosados por demandas, reales o no, de cualquier sector ultraderechista, militar, el que quisiéramos, porque veníamos de una España bastante enfrentada. Entonces íbamos a estar completamente contra los políticos. Bien, bienvenidos a ese aforamiento. Podrías incluso valorar los indultos como una necesidad de salir. Pero ¿qué pasa cuando mantienes esa Constitución, ese sistema? Yo, permitidme que no lo llame régimen por cariño democrático a cómo estamos, ¿no? Pero lo podríamos definir como tal. Pues efectivamente, si se mantiene ese aforamiento, pues llegamos a lo de hoy. Llegamos a que un aforamiento que estaba hecho para defender al político que está trabajando para la ciudadanía, si lo mantienes en el tiempo, lo que conviertes en un privilegio. Es, yo uso ese aforamiento para defenderme de la ciudadanía. Y con el sistema lo que ha pasado es exactamente eso. Los mecanismos que estaban para una salida, una transición de defensa de la política, si se quedan exactamente como están, nos han llevado a lo que estamos, que es una política hecha en contra de la ciudadanía, o por lo menos que tiene una capacidad de defensa ante la ciudadanía bastante importante. Entonces, por eso sí que hoy, ahora, ha llegado un momento de decir, bueno, pues tenemos una madurez lo suficientemente sólida, democrática, como para que nos arriesguemos a abrir un proceso constituyente. No, pues suena fatal, suena bolivariano, pero no tiene por qué ser malo. Es que hay cosas que últimamente suena todo muy mal, pero si lo cogemos como depende etimológicamente como es, y si confiamos los unos en los otros, pues oiga, hasta los procesos revocatorios son chavistas. Pero benditos procesos revocatorios. ¿Quién no hubiera querido hace 2 años poder decirle a Mariano Rajoy, oye, y si te revocamos, porque tu programa era uno y no lo has cumplido? Que también podríamos haber dicho, pues mira, menos mal que no lo has cumplido. Ojalá te dediques más a jugar al Candy Crush y todas estas cosas. Pero lo cierto es que nos faltan un montón de herramientas democráticas para controlar lo que se han venido convirtiendo en privilegios contra la ciudadanía. Y claro, como bien decía Celso, si nos leemos la Constitución, pues se rompe desde el primer punto, porque no está esta política al servicio de la ciudadanía, sino al servicio contra, o si acaso, ajena a la ciudadanía. Cuando vamos a votar, lo votamos. Las listas son cerradas, no puede haber ningún tipo de regeneración política de nada cuando tú votas una lista cerrada. ¿El que sale elegido depende de mi voto? En absoluto, en absoluto. Entonces no hay democracia. Se rompe la democracia en el momento en el que los representantes no deben nada a los representados. Porque quien le pone y le deja de poner en la lista es el hombre que es dueño de la democracia en este momento. Y si queréis hablamos del Partido Socialista y decimos cómo efectivamente podemos coger cualquier otro partido. Si una persona está pendiente de seguir o no seguir en un puesto, que no son pocos los que dependen además vitalmente de esos puestos, ¿va a preguntar o va a trabajar para el ciudadano que le va a votar o va a trabajar única y exclusivamente para las personas que le pueden mantener o quitar de la lista? Lo normal es que se quede y haga lo que le pide el hombre de la lista, o la mujer de la lista, en el mejor de los casos. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos algún poder democrático en ese momento. Nos deben algo, lo más mínimo absoluto. Yo supongo que ahora hablaremos más de ello, pero yo creo que una de las patas clave de este cambio es la transformación de los partidos políticos, en el sentido de que los viejos no se están regenerando al ritmo que necesitarían y los nuevos no son capaces todavía de cuajarse lo suficiente. Y lo de la regeneración lo puedo decir por algunas cosas muy concretas. Yo estoy seguro y al tanto, y me habéis comentado, algunas de las personas con las que he estado hablando hace un rato, que, por ejemplo, las acciones, vamos a llamarlo acciones de Pedro Sánchez en Madrid, le habían otorgado una imagen de un hombre con capacidad de mando. Y estaba dándole vueltas hasta que he llegado aquí y me he encontrado un maravilloso cartel que he dicho, esto está hecho para el Partido Socialista. Las quebraduras suelen producirse por un vano alarde de fuerza.
Y yo creo que ese es el momento en el que están los principales partidos, con la duda de cómo podemos mantener un sistema que nos defiende a nosotros, de los ciudadanos, porque hemos hecho política al margen de ellos y ya están cabreados. Entonces, ¿cómo conseguimos mantenernos a salvo de esta ciudadanía que hemos cabreado porque no hemos representado? Pues tenemos que hacer alardes de fuerza, sin darse cuenta precisamente de que esos alardes de fuerza son los que van debilitando la credibilidad y generarán, esperemos, un cambio de ciclo que viene de los partidos. Y termino, para que podamos ser más ágiles, con una reflexión de por qué tienen que ser los partidos. Porque en España todo funciona en base a los partidos políticos. La justicia es nombrada por los partidos políticos, los sindicatos dependen prácticamente de los partidos políticos, las fundaciones viven de los partidos políticos, los y las presentadores de televisión dependen de los partidos políticos, lo podemos ver estos días como, oh sorprendente, corresponsales de algunos sitios muy concretos deben ser retirados por peticiones, otros se van a Argentina, tenemos medios de comunicación que no dependen de ninguna línea editorial más que de una línea empresarial. Entonces, como todo en España nace de los partidos políticos, o somos capaces de tomar la política y devolverla recuperando ese espacio, o será imposible regenerar nada más. La justicia se quedará fuera, porque no seremos capaces de regenerarla, y seguiremos viendo los aforados, seguiremos viendo los medios de comunicación ajenos, y seremos incapaces. Así que, bueno, entre comillas, crucemos los dedos y hagamos una implicación política, pero sabiendo que es muy, muy, muy difícil cambiar un solo hecho de la realidad española si no cambiamos los políticos que definen la realidad española. Por lo tanto, el trabajo está, por mucho que me duela decirlo, en meterse a militar, oficialmente tomar el control de los partidos y decirle a estas personas: oiga, los partidos políticos son herramientas de acción de la ciudadanía. Si usted lo va a usar para otra cosa, dedíquese a otra cosa. Pero los partidos políticos me temo que son para que los ciudadanos hagamos política. Les hemos dejado hacer. ¿Y qué pasa cuando dejas hacer? Que te hacen. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que seamos capaces de también hacer un cambio de régimen discursivo y hacer el debate lo suficientemente ágil, ¿no? Yo creo que está muy bien el formato que habéis escogido porque va a ayudar a animar un poco la historia, ¿no? Lo primero que diría es que no confundamos régimen con constitución. El régimen es simplemente una situación de equilibrio entre distintos actores plurales que en un momento determinado llega a una situación, vamos a decirlo, de empate técnico, de cierto pluralismo político, que consolida una situación y que determina de alguna manera de lo que se puede hablar y de lo que no. Y esta es la situación que hemos vivido durante mucho tiempo. No existían despidos, precariedad, no existía problemas con la sanidad o con la educación, pues por supuesto que sí. Es decir, que quien volviese a la Asturias de los años 80 en plena reconversión industrial no podría decir que la Constitución nos había salvado de los peores efectos de las políticas del régimen, ¿no? Lo que pasa es que el relato que le dábamos a esa situación era bien distinto. Nos encontramos entonces en un momento en el que, si hiciésemos una caracterización detallada punto por punto de lo que supuestamente generaba el consenso del 78, desde un modelo productivo, un cierto grado de integración territorial, satisfacción de necesidades sociales, ahí encontraríamos que punto por punto el grado de insatisfacción ha aumentado. Pero yo creo que va un poquito más allá el que estemos en una situación de crisis de régimen que de nosotros dependerá que se convierta en un cambio de ciclo o realmente en una transformación, ¿no?, como la que deseamos. Cuando vamos al termómetro social, a lo cotidiano, ahí nos encontramos algo que se asemejaba mucho a un chiste que corría en la RDA, cuando decían, justo en plena crisis, ¿no?, del régimen, decía que no se podían dar tres cosas al mismo tiempo. No se podía ser honesto, inteligente y al mismo tiempo defender el régimen. Si defendías el régimen y eras honesto, no podías ser inteligente. Esta es la percepción que tenemos hoy en día aquí. O sea, aquí alguien que defienda abiertamente el régimen tal cual lo conocemos, o no es honesto o no es inteligente. Y esto está en el ambiente, ¿no?, que estamos viviendo. Y esto es lo que nos da pistas de que quizás se abra una oportunidad. Pero si no estamos ante un cambio de régimen, desde luego hay un cambio en la estructura de oportunidad política. Este debate, si lo hubiésemos tenido hace 2 años, hubiésemos dicho, ya está, otro debate en el que vamos a hablar de lo que no vamos a hacer. Y lo que estamos hablando hoy es de lo que realmente tenemos que hablar. Es decir, por primera vez tenemos un debate sopesado en un contexto en el que podríamos hacer verdad lo que estamos aquí diciendo. Y eso hace que aquilatemos todavía más las intervenciones, a pesar de que las tengamos que hacer un poquito más breves. El régimen no se va a caer solo, son como estructuras zombies que siguen caminando, y además, nosotras y nosotros, que formamos parte de la contestación social y que hemos vivido el ciclo de luchas, no solamente desde el 15M, sino anterior, estamos de alguna manera también tocados por esas estructuras zombies. Quizás no nos hayan pegado un mordisco, pero estamos obligadas a repensar las inercias que traíamos para conseguir que, de verdad, esta nueva estructura de oportunidad política se convierta en un cambio de régimen y no simplemente en un cambio de ciclo.
Bueno, yo creo que los tres al final han destacado la cuestión fundamental, porque hablamos de la posibilidad de un régimen, que es la cuestión constitucional. Ya sea porque pudo haber servido antes, pero ahora no, o porque nunca sirvió, cada uno lo valora de maneras diferentes, pero parece que hay una necesidad. O reformar la Constitución o un proceso constituyente. En todo caso, si afrontamos un proceso constituyente o una reforma de la Constitución, ¿cómo podemos hacer que ciertas cosas que están pasando hoy por hoy no pasen? Es decir, en primer lugar, ¿cómo podemos hacer una efectiva constitucionalización democrática? ¿Cómo podemos constitucionalizarla? ¿Y cómo podemos constitucionalizar un blindaje de los derechos sociales adquiridos para que no vuelva a haber un periodo como el que vivimos hoy de recorte de esos derechos? Quien quiera. Voy a empezar a deconstruirte el discurso a ti también, porque voy a referirme a alguna de las cosas que comentaron también los compañeros, porque estoy bastante de acuerdo con la intervención de Alberto en relación a los partidos. Es una de las cuestiones que la Constitución marca y, curiosamente, esa se está cumpliendo. Como se cumple malamente ya el tema de la corona o otras superestructuras que están ahí, institucionales. Curiosamente, en lo que no se cumple es aquello que nos afecta a la ciudadanía en su conjunto, y de derechos económicos y sociales, etcétera. Un mal día hoy para hablar de esto, o bueno, depende de la perspectiva con la que la veas, ¿no? Lo digo por la ley Mordaza que se acaba de aprobar en el Parlamento, que es un recorte más de derechos, y está bien traída porque están poniendo, digamos, ya las cadenas o los muros a lo que va a seguir pasando, ¿no? Lo dejaron atado y bien atado, David. La reforma de la Constitución, como sabéis todos, requiere unas mayorías cualificadas que no son posibles. O sea que vamos a tener que, entre todas y todos, darle un poco a las meninges. Estoy de acuerdo con Emilio. Yo tengo la sensación, uno, que lleva años peleando en movimientos sociales y movimientos políticos también, como de dar pedal a toda velocidad, pero tienes la cadena sin poner, ¿no? No caminas, en ocasiones pincha la rueda de la bicicleta, en ocasiones te tiran la bicicleta abajo, en fin, es todo un fangal. Y ahora de repente das pedal y esto va a una velocidad adecuada y tiene que tomar más velocidad. Pero va a haber que entrar en harina, va a haber que concretar, me refiero a Podemos casi ahora mismo, va a haber que concretar muchas cosas. Quizá no sean momentos de concretar todavía, hay que ir tomando cuotas de poder, hay que empoderarse, pero va a llegar un momento, yo espero que más pronto que tarde, que vamos a tener que entrar en esa harina de cómo es un proceso constituyente. Yo no le hago ascos al bolivarianismo, eso es una cuestión mediática, nadie está planteando aquí cuestiones latinoamericanas. En todo caso, Bolívar fue el libertador de países de América Latina y bueno, me da pena o otra cosa pues ver cómo Felipe González se mete ahora, se enfunda en la toga de abogado pues para defender lo indefendible, no es un tema de Venezuela, de eso ya hablan otros medios bastante y nos tienen un poco engañados. Yo creo que es cuestión de ver cómo no somos un país serio, En 2005, algunos os acordaréis todavía, estábamos debatiendo el Tratado Constitucional Europeo. Y nos preguntaron, fue una de las poquitas ocasiones en que nos preguntaron a los españoles si queríamos leer este tocho, y votamos el 77% que sí, que lo queríamos. Esto, que es un tratado neoliberal insufrible, y votamos esto. ¿Qué pasó? Que después los franceses dijeron no y nos olvidamos del asunto. A otra cosa, mariposa, o sea, ya votamos otra Constitución y nos dio igual. ¿A qué hora era el partido, el Barça-Madrid de aquel fin de semana? No nos importa. Esta semana acabamos de ver cómo el juez Ruz imputa, nada menos, que una financiación ilegal del partido que lleva 18 años, o del partido que está en el poder ahora mismo, desde hace 18 años, financiándose ilegalmente, y el clásico se llevó la portada del día anterior, ¿no?
sobre sueldos del presidente del gobierno. ¿Vosotros creéis que en un país medianamente serio esto hubiera pasado sin más? Y aquí estamos mirándonos unos a otros. Y nadie espera la dimisión de Mariano Rajoy, de Montoro, de nadie. Yo creo que tenemos muchas cosas todavía por delante. Decía Carlos Marx que la política es el resultado de la realidad material de las relaciones económicas y de clase. La política hay que hacerla sobre la realidad social en la que estamos. Y la realidad es muy dura. Yo sigo viéndola muy dura y no veo salida. O sea, creo que una de las cosas que nadie plantea es ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es el modelo productivo? Ese tipo de preguntas, ¿no? Todo el mundo habla, pero nadie propone cosas concretas. Y en eso eso es un proceso constituyente, ver a qué nos vamos a dedicar como país. Un país que tiene el 30% de su capacidad productiva, de sus personas, pues sin ocupación en este momento, ¿no? Bueno, parece claro que un proceso constituyente tiene que empezar cuanto antes y sobre esto pues ya desde hace varios años se está trabajando en algunos sectores, etcétera, y creo que tenemos que convencernos todos de ello, puesto que además, como antes se comentaba, la Constitución pues sirvió en su momento porque había que tener en cuenta las circunstancias del país, la correlación de fuerzas o de debilidades que había y que, bueno, pues probablemente era la mejor de las opciones. Pero claro, han pasado 38 años y la realidad ha cambiado muchísimo. Supongo que la Constitución, aparte de tener padres y no tener madre, es que ha envejecido demasiado. Y aparte de eso, la Constitución ahora, en algunos aspectos, nos sirve como trampa. Porque, claro, no sirve como herramienta, como instrumento para la participación ciudadana directa que ahora mismo se pretende y que está empezando a resurgir. Por ejemplo, no deja prácticamente posibilidades a un referéndum vinculante, a ILPs reales, porque tal como aparece en la Constitución son de puro adorno, y otros instrumentos que necesitaría la ciudadanía para poder empezar a cambiar las cosas. Sin embargo, pues bueno, yo no quiero tampoco ser pesimista, pero me parece que ahora mismo habría que esperar un poco y dejar que las cosas maduren, porque la situación en España yo creo que está empezando a moverse. Pero de todas formas, lo que vemos en los resultados de las elecciones, en los parlamentos, etcétera, todavía da, bueno, digamos que da un peso demasiado fuerte a las fuerzas conservadoras, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que sería importante ahora, con mucho valor y mucha fuerza y con todas las dificultades que hay de tipo incluso técnico, mentalizar a la gente para que realmente la correlación de fuerzas cambie y si se empieza un proceso constituyente sea real y podamos conseguir una constitución que sea para la ciudadanía, no que vaya por circunstancias y por malos entendimientos, no sea que vaya a reforzar todavía más los poderes fácticos y las condiciones que están ahora impidiendo una democracia real y directa. La cuestión del blindaje de los derechos sociales constitucionalmente en el marco del proceso constituyente. Pero hay una cosa que en España es fundamental, que es la cuestión nacional. ¿Cómo podemos también hacer que la plurinacionalidad que existe en España pueda participar y pueda integrarse en un proceso constituyente al conjunto del Estado? Lo introduzco como también un elemento más a la hora de hablar del proceso constituyente. Entonces, bueno, yo creo que las entre comillas sencillas, hagamos una república federal, y a partir de ahí ya empezamos a definirla, ¿no? Pero antes de ir a eso, yo espero la dimisión de Rajoy, la espero todos los días, otra cosa es que se produzca no, pero no dejemos de esperar las cosas. Y el proceso constituyente, fíjate, el sistema bolivariano, no le tengo ningún miedo. A algún hijo mío le puse Simón precisamente porque dije, venga, hombre, vamos a ello. Pero sí que es cierto que hay una... Frente a estas propuestas, no solamente hay una maquinaria obvia y elemental que se plantea ante nosotros para frenarlo, porque, ojo, cuidado,
vamos a perder lo que tenemos, pero llegamos hasta el punto de que si nos quedamos debajo de un puente con el iPhone decimos, bueno, es que a ver si vamos a perder lo que tenemos. O sea, se ha generado una conciencia de que tenemos cosas que en realidad no lo tenemos. Un poco la crisis de deuda viene un poco por esa sensación de tenemos cosas que en realidad lo que tenemos son deudas, pero tenemos tantas deudas que tenemos la necesidad de pagar las deudas. Por lo tanto, nos oprimimos a nosotros mismos, que es el mejor sistema de opresión que puede haber en el mundo, que es la autoopresión como la autocensura de los medios. No hay mejor manera de tener control a una persona que es que se controla a sí misma. No hay mejor manera de controlar a un periodista que es que se controla a sí mismo. ¿Eso cómo lo consigues? De las dos maneras en los dos casos. Sueldos muy bajos. Cuando tienes un sueldo muy bajo, el periodista ya no trabaja para hacer periodismo, trabaja para comer, por lo tanto ya el periodismo queda a un lado. Y si tú ganas muy poco, ojo, que lo que quieres es comer. Ya lo de ser ciudadano va después. La pirámide de Maslow la tienen muy bien aprendida. Y cuando Concha señalaba lo de las ILP, yo creo que fue un caso simbólico en el cual ya se rompió la relación entre ciudadanía y representantes. Es decir, cuando la plataforma por afectados por la hipoteca presentan prácticamente 1,5 millones de firmas, tratad de conseguir 1,5 millones de firmas, no lo vais a conseguir, es harto complicado. Bueno, pues son capaces de presentar 3 veces una ILP y lo que ocurre es que en 2 minutos acaban en el cubo de la basura del Congreso. Yo creo que hay una ruptura ya clave, determinante. Oiga, mire, ¿cuál es la única opción que tenemos los ciudadanos para ser parte del Congreso? Una ILP. Pues tome, firmas como para 3. Pues muy bien, a la basura. Vale, se acabó la democracia. Ahí podemos seguir con los ojos blindados, tapados, o podemos reconocer que efectivamente no tiene nada que ver el representado y el representante. Pero ¿cómo mantenemos esto? Y ahí es como nos engañaron y nos ganaron perfectamente. Y en Felipe González tal vez tengamos un buen ejemplo. Una cosa es matar el marxismo y otra cosa es acabar en un yate. Hay un punto intermedio en el cual Felipe González no ha conseguido quedarse. Pero oiga, ¿qué ha pasado con todo nuestro estado de bienestar y con todos nuestros derechos? Nos dejaron construirlos. Y mientras los ladrillos pagaban derechos y colegios, pues oiga, señores, construyan ustedes colegios. ¿Y qué quieren? ¿Algún otro derecho? Pues sí, hombre, ¿y qué ponemos en la Constitución? Lo que quieran, derecho a la vivienda, pónganlo. Solamente se lo vamos a dar mientras sea sostenible. En cuanto tengamos un poco de crisis, no se preocupe que venderemos todos esos derechos para pagar lo que nos interesa. Hasta el punto de que somos incapaces de defender nuestra Constitución en algunos puntos esenciales. Yo a veces leo en alto un fragmento de nuestra Constitución que dice básicamente que en caso de necesidad social podemos literalmente expropiar lo que necesitemos y oiga, si no dices que es de la Constitución, te tachan de neocomunista, pues lo de neo lo pongo para suavizarlo. ¿Cómo vamos a expropiar? Y digo, bueno, pues eso es un artículo de nuestra Constitución que precisamente pone que en caso de extrema necesidad, como por ejemplo la pobreza energética, que no es más, que suena muy bonito, pero no es más que no poder tener calefacción para tus hijos, que es bastante preocupante, pues oiga, eso, tenemos un artículo en nuestra Constitución que nos defiende como ciudadanos ante ese abuso, pero como oses poner en valor el artículo de la Constitución que te defiende como ciudadano, acaba siendo un revolucionario. Y los que dicen ser defensores de la Constitución son precisamente los que niegan los derechos que recoge la Constitución. Por lo tanto, hemos alzado en grandes garantes de nuestros derechos a quienes tratan de eliminarlos, hasta el punto de que efectivamente llegamos a votarles. Y eso es maravilloso. Es decir, somos capaces de votar a quienes nos oprimen. Nosotros en Madrid tenemos la suerte de tener a Esperanza Aguirre, que es una gran suerte. Y me decían, pero es que es muy mala, es horrible. Y yo les respondo, el único problema que yo tengo con Esperanza Aguirre es que la votáis. Quiero decir, yo no tengo más problema con ella, pero si os empeñáis en que esa mujer esté ahí, pues oiga, lo mejor es que no tenemos la capacidad de cambio porque una y otra vez ponemos a lo que queremos. Al final, nos ganaron con una cosa muy clave, el modelo económico. Mientras no seamos capaces de defender un modelo económico y cuando matamos a Marx lo matamos demasiado mal y demasiado a bote pronto, no seremos capaces de defender los derechos de la Constitución. Es decir, si ahora hacemos un gran proceso constituyente, brutal, y hacemos una Constitución, oiga, que la redacte Monedero, pues preciosa, va a ser súper social y le dejarán hacerla. Es decir, ponga usted lo que quiera. Mientras el sistema económico sea el que te definen actualmente, bancos, los mercados, le podemos llamar todas las chorradas que queramos, este sistema capitalista actual, usted puede poner los derechos en la Constitución que le dé la gana, porque no son viables económicamente. Y ahí es como el Partido Socialista o se la colaron o la colamos porque fuimos parte de lo mismo. En el sentido de, sí, nosotros vamos a ser el matiz de la derecha, vamos a conseguir mantener un estado de bienestar con este modelo económico. Y la derecha dijo, todo para vosotros. Y fuimos incapaces de darnos cuenta de que el modelo de estado de bienestar es incompatible con el sistema económico. Y ha tenido que llegar una crisis para darnos cuenta de que efectivamente, en caso de necesidad,
lo que se vende, lo que se cambia, no es el sistema económico, sino nuestro sistema social. Por lo tanto, si queremos hacer un cambio real, es necesario plantear un cambio del sistema económico de entrada. Y luego ya podremos hacer constituciones que se sostengan en sí mismas y por ellas mismas. Pero mientras tanto, yo desde luego aseguro que la propia Constitución actual española no está tan mal. Fíjate si no está tan mal que le gusta a todo el mundo. ¿Qué pasaba en la historia de España hace no tanto? Cada vez que había un cambio de gobierno de partido, hacían su propia Constitución. Y el gran avance constitucional español fue: hagamos una que nos valga para todos. Y efectivamente, hasta el punto de que la Constitución española vale para todos, porque como depende de cómo la use cada uno, pues te lleva desde poder parar desahucios a directamente permitirlos, porque depende del gobierno de cada uno. Por lo tanto, no es una Constitución, sino que es un marco legal para que cada uno haga lo que le dé la gana con o para nuestros derechos. Esa es la complicación. O sea, yo lo primero que creo que hay que decir es que no hay que esperar ya nada de esta gente, ¿no? O sea, yo no espero ni que dimita, vamos, ni siquiera espero una huelga general de los sindicatos. O sea, ya he llegado a la conclusión de que las soluciones no van a venir de quienes llevan 30 años aplicando exactamente las mismas políticas. Y esto es una de las cosas más bonitas que está pasando, que no esperamos de ellos nada y que llega el momento de tomar nosotros la iniciativa. Pasamos de la no aceptación de lo que era la crisis, ya pasamos por las 5 fases del duelo, ¿no? Desde la no aceptación al enfado, al cabreo, la negociación con la crisis y al final pues aceptamos que es que de su mano no va a venir la solución, ¿no? Entonces esto es lo primero que yo creo que hay que tener claro. Lo segundo, ¿cómo que nos ganaron? No, aquí hay partido, ya. Hay partido y además es que no vamos ya corriendo detrás de pelotas imposibles. Es decir, si ya estuviésemos derrotados y no hubiese nada que hacer, esta gente no estaría tan preocupada. O sea, que no sea vosotros, pero a mí no me ganaron. Y yo creo que tenemos posibilidades de conseguir que haya cambios significativos. Esto lo que lleva entonces es a plantear, de nuevo, volviendo a la idea de que una Constitución es simplemente la cristalización en papel de una correlación de fuerzas y que efectivamente, en función de la correlación de fuerzas que exista, dará más de sí o menos. Yo creo que la Constitución del 78, en un momento determinado, sirve para abordar algunas de las cuestiones sociales que se vivían en ese momento y, por tanto, sería absurdo decirle a la gente que vivió con ilusión ese momento histórico que aquello fue un engaño, que fueron tontos firmando aquello, patatín y patacual. Yo creo que esto es un error, hacer una lectura estrictamente pesimista de lo que supuso la Constitución, porque sería negar la emotividad que hay en la política. Pero lo que hay que decir a continuación es que no resuelve los problemas de generaciones después. Que si en un momento determinado pudo servir para paliar problemas sociales de una determinada generación, ahora mismo eso ya no es funcional. No es funcional, no garantiza ni el empleo, ni la supervivencia, ni derechos sociales básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se trata simplemente de cambiar el articulado de la Constitución? Pues algunos sí. Habría que derogar para empezar el 135.3, ¿no? O sea, esa sería la primera reforma constitucional que habría que... Pero vamos a hablar de una cuestión mucho más ambiciosa, que es lo de abrir un proceso constituyente. Y probablemente haya que decirlo en plural, procesos constituyentes. Y cuando hablamos de procesos constituyentes es desde lo local hasta el marco europeo, del que seguro que después hablaremos, ¿no? Es decir, ¿tengo que esperar a reformular la Constitución para plantear cambios y abrir un proceso constituyente? No. Ahora mismo estamos dando la batalla en el campo, por ejemplo, municipal. Nos planteamos el asalto, en el caso de Asturias, de las instituciones autonómicas y así de seguido. Es decir, ahora ya no renunciamos a nada, ya no nos quedamos contentos consolándonos los unos a los otros de cómo vamos perdiendo, porque esto emocionalmente transmitió una enorme seguridad, pero esto no nos servía absolutamente para nada. Entonces yo creo que hay que enfocarlo en esos términos y sobre todo conjugar la idea de que necesitamos ofrecer respuestas a corto plazo y por eso nosotros siempre hablamos de esto del gobierno de los 100 primeros días, con una visión a largo plazo. En la Asturias 2030, de cómo nos gustaría imaginarnos, con qué nos gustaría hacer soñar a la gente. Y esto para terminar, por polemizar con la idea de que al final funcionamos siguiendo la pirámide de Maslow, la idea de que, bueno, hasta que no se satisfagan necesidades básicas no somos capaces de pensar en otro tipo de cosas. Y solo en último término, cuando tenemos ya la tripa llena, podemos a pensar y a leer poesía. Y esto no es así. Esto es lo que nos han querido hacer y está muy bien en los anuncios de Audi, pero esto no es así. Es decir, y menos todavía en una sociedad compleja, en la que incluso para ir a comprar el pan necesitas todo un entramado de relaciones sociales que te permitan ir a comprarlo. O sea que eso de que no pensamos a la larga, no pensamos de manera compleja, no vivimos con la ilusión política de cambiar cosas y que solo cuando tengamos el estómago lleno nos pondremos a pensar de esto, yo creo que es interiorizar un discurso que no nos favorece. Y estamos en un momento en el que la gente por fin, incluso con el estómago vacío, es capaz de soñar y de ilusionarse con el cambio que está por venir. Un proceso constituyente, en definitiva, es un acto de soberanía máxima. Pero nos encontramos en este momento en un espacio geoeconómico, que es la Unión Europea, y en un sistema monetario que es el euro.
Evidentemente, un acto de soberanía implica recuperar el conjunto de la soberanía que hoy por hoy está cedida a instituciones supranacionales y además parece que mal cedida. ¿Qué debemos hacer con la Unión Europea? ¿Hemos de salirnos? ¿Hay que transformarla desde dentro? ¿Qué debemos hacer con el euro? Y esto os lo planteo claramente. ¿Hay que salirse del euro o hay que mantenerse en el euro? Le voy a dar la palabra a Alberto por una cuestión. Yo creo que de los que estáis aquí, tu organización política es la más claramente europeísta. Entonces, bueno, por meterte en un pequeño problema. No se trata de salir o no salir del euro, se trata de que el euro como tal y esta Unión Europea como tal no es ni una Unión Europea ni es un euro, ni es una moneda común ni es un espacio europeo común. Yo recuerdo la época de la Constitución Europea que, entre comillas, alguno de los motivos para defenderla era, bueno, por lo menos añade algo más que una unión monetaria. Luego te colaban otras cosas, pero sí que era cierto que era el primer intento avance, fue desastroso, pero era el primer intento de que la Unión Europea fuera algo más que una unión monetaria. Pero mientras Europa, como la tenemos hoy configurada, sea un sistema de organización de poder de unos frente a otros, y nosotros somos la parte del trabajo barato para la producción de otros, y la moneda común no sea una moneda común, sino una moneda de opresión de unos a otros, pues no servirá de nada. ¿Existe una buena Europa? Sí, pero en condiciones de igualdad. ¿Existe una buena unión monetaria? Sí, pero cuando la moneda sea efectivamente generada por todos y no sea un espacio obviamente para mantener el mismo sistema. Luego, la respuesta me temo que no es tan fácil como salir del euro o no salir. La peseta era muy maja y era todo mucho más barato, pero el problema es que volveríamos a una peseta que no es, y el euro, lo tengamos o no lo tengamos, no cambia las estructuras, porque no hemos generado una moneda común, sino que es una moneda diseñada por unos contra otros. No voy a pedir la dimisión de Rajoy otra vez, pero lo que está haciendo Rajoy es un vendepatrias, directamente. O sea, lo que está haciendo en relación a la política del euro y la caña que le están metiendo al gobierno griego, que es un gobierno que acaba de llegar, no son los que gestionaron, no son los que consolidaron esa deuda impagable del 180% del Producto Interior Bruto. Esos son los otros, los amigos de Rajoy, pero a estos le quieren obligar a pagar esa deuda impagable, ilegítima, odiosa, etc. Nuestros intereses, los de España como nación, como país, son los intereses de un pueblo deudor también. Tenemos una deuda del 100% del Producto Interior Bruto, menor que la griega, pero también impagable. Por razones políticas y otras soterradas también, nuestro ministro de Economía fue el hombre de Goldman Sachs en España. Mario Draghi fue el hombre de Goldman Sachs en Europa, y Goldman Sachs fue el banco que supervisó la deuda griega en su momento. O sea que tenemos a la zorra cuidando al gallinero. Mariano Rajoy, nuestro gobierno, no está defendiendo nuestros intereses como deudores porque si cunde el ejemplo griego, pues España va detrás en lo político. Quiero decir, hablando claro, porque si vemos que Syriza sale adelante con su postura, posiblemente votemos a Podemos para que nos defienda en ese marco. Del euro hay que salir por cuestiones técnicas. El euro no es simplemente una moneda, es un sistema de relaciones económicas que está en la base de lo que nos está pasando. Cualquier economista en primero de macroeconomía te explican lo que es una zona monetaria óptima, que es un lugar de varios países con economías similares, donde sí se puede, una moneda única es buena en sí misma, porque permite mayores intercambios económicos, siempre y cuando las economías sean homogéneas, no contradictorias como era el caso. O sea, Alemania tenía unos intereses y nosotros teníamos los contrarios. Se nos ha impuesto una moneda que está en el origen de la desindustrialización de España y de todos los males que estamos sufriendo. Del euro hay que salir. Otra cosa es la táctica y la estrategia. En este momento hay que pelear como se está haciendo en Grecia, intentando amagar con reformar unas instituciones que no son reformables.
Recomiendo encarecidamente la lectura de un artículo que sale hoy en Rebelión, antes hablaba por ahí con un compañero que lo había leído, de un economista marxista griego, diputado de Syriza, y no contradictorio, sino contrapunteando a Varoufakis, que se llama Kostas Lapavitsas y que tiene mucho escrito sobre el tema del euro. Del euro hay que salir o amagar con salir. O sea, España debería de amagar con salir del euro. Ahora se está hablando de Grexit, la salida de Grecia del euro. Yo creo que van a acabar saliendo. Lo mejor sería que fuera una salida negociada, es lo que dice este hombre. Pero España va a tener que salir del euro también. Salir del euro va a ser un drama, pero es la única manera de recuperar la política económica. Si no, no hay política económica y vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos con una deuda impagable y sufriendo los problemas de la imposición de las denominadas políticas de austeridad, que son políticas criminales contra las mayorías sociales que quedan excluidas. Entonces, sí hay que salir del euro, pero no hace falta que lo planteemos. También hay que acabar con el capitalismo, pero no hace falta que lo digamos abiertamente, sino que demos pasos para... Me vale con que, lo decía Vicens Navarro hace ya mucho tiempo, me vale con que se amague con la salida del euro. Sí, la cuestión es compleja, porque el problema es que la construcción de Europa efectivamente se llevó a cabo de forma muy heterogénea y de tal manera que los países del norte y los países del centro de Europa, los países más fuertes, dominaron y fueron creando una situación de desigualdad cada vez mayor con los países del sur y con los que acabaron llamando PIGS, ¿no? Que es una palabra que me resulta relativamente simpática. Claro, un buen ejemplo de eso es, sin ir más lejos, el tema de los fondos de cohesión. Parece que nos llegaba de Europa el maná, cuando eso no sirvió en realidad más que para desindustrializar el país, para acabar con sectores productivos que no convenían a otros intereses de fuerzas europeas o extranacionales, y que aquí en España se usaron, por ejemplo, fundamentalmente para la construcción y para el ladrillo, y después pues todos sabemos en qué acabaron, ¿no? Este tipo de cosas ha ido creando cada vez más desigualdades, y yo creo que primero habría que resolver algunos asuntos económicos antes de abordar por la brava la salida o no salida del euro. En todo caso, lo que creo que sí sería importante es no adoptar una posición aislada, sino crear una complicidad, por lo menos en el arco sur, en la zona del Mediterráneo o en los países que más estamos sufriendo las desigualdades por parte de la construcción europea, y poco a poco pues ir buscando algunas soluciones que posiblemente pasarían por salir del euro, pero después de tener unas políticas económicas un poco independientes y con una proyección un poco más amplia. Italia, Grecia, Portugal, España. Bueno, introduzco también en el debate. ¿Por dónde puede pasar esa estrategia conjunta, si es posible que se desarrollarla en algún momento, ¿no? Emilio. Yo me conformaría con que en Asturias la gente de Fijón se llevase bien colado bien, ¿no? No sé si llegamos a ser capaces de esbozar una estrategia política, ¿no? Con los países del sur, pero bueno, podemos arriesgarnos, ¿no? Sugerir algún tipo de idea. Yo a mitad de camino, justo, sí, aunque yo en Oviedo durante muchos años. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, se da paradojas, ¿no? Con esto que estás planteando, y que da cuenta de la complejidad de lo que estamos haciendo. Los griegos, en el fondo, Syriza podría estar diciendo que lo peor que les podía venir era que surgiese una fuerza como Podemos, porque si lo pensamos bien, la deuda griega es una deuda eminentemente, en su mayor parte, con instituciones públicas, con distintos países, incluso con el Banco Central Europeo, por el rescate que sufre, y por tanto tampoco muy difícil de solventar en términos políticos, ni siquiera en su magnitud. Pero cuando entra en juego España con la cuarta economía de la zona euro, esto se hace muy complejo, porque efectivamente, desde el punto de vista de quienes llevan adelante la construcción europea hasta ahora, Syriza se tiene que convertir en una suerte de vacuna frente a Podemos. Es decir, es el ejemplo que tienen que utilizar frente, y cuando digo Podemos no es Podemos en tanto que sigla, formación política, sino como fenómeno que forma parte de la onda de choque que abre el 15M, que continúa con las mareas ciudadanas y que ahora mismo tiene una expresión en el campo político, ¿no? Que ha removido el tablero electoral, además del institucional. Entonces, esto da cuenta de la complejidad, pero también de las posibilidades que esto abre.
Porque efectivamente un único país enfrentado al problema de la deuda, el margen de maniobra es mucho menor. Cuando entra en juego países como Italia o como España, esto abre posibilidad de negociación. Yo creo que el debate interesante, yo creo que en esa dirección es un poco lo que planteaba Celso, no es tanto si euro sí, euro no, sino la cuestión de, en la situación en la que estamos ahora, cómo ampliamos los márgenes de soberanía nacional y ciudadana también, y cuál es el mejor camino para hacerlo, ¿no? Cuando hablamos del euro, necesariamente nos remite a la cuestión de la deuda. Durante los años 90 era el mantra de la inflación lo que nos había llevado a los criterios de convergencia de Maastricht. Esto era lo que nos repetíamos una y otra vez para imponernos curas de caballo en términos de economía. Lo digo porque es importante remitirse de vez en cuando a décadas anteriores, porque lo vemos de una manera... pues sí, la crisis se acentúa, pero ya hemos vivido escenarios anteriores y vamos a aprender de esos escenarios, ¿no? Entonces, lo primero que hay que explicar es que la deuda es un secuestro. La deuda no es como cuando alguien te presta dinero y entonces te sientes en la obligación moral de devolverlo, no. Aquí lo que tenemos es como si alguien nos estuviese secuestrando y para poder terminar con ese secuestro le tuviésemos que pedir dinero para pagar el rescate. Entonces, si a nuestro secuestrador le pedimos dinero prestado para pagar el rescate, ¿en qué momento creéis que el secuestrador os va a poner en libertad? La deuda es un negocio. Entonces, y en el fondo, lo que hace posible ese negocio, claro está, es la moneda única tal cual se construyó el euro. Porque si la excusa para introducir el euro era que no se pudiese atacar de forma especulativa las monedas, introducimos el euro, que al final se acabó convirtiendo en una especie de producto tóxico, porque se mezclaron monedas que eran de distinta fiabilidad, ¿no?, en un momento determinado, igual que hicieron con la subprime, y lo sacrificamos todo a mantener la estabilidad de esta moneda. ¿Por qué? Porque si el euro se mantiene estable, podemos especular ahora sí con la deuda soberana de los países. Y por tanto, la deuda está en la clave de las políticas austericidas, que no de austeridad, porque nunca vivimos políticas de mayor despilfarro. Entonces la cuestión es, si en el centro de la política que estamos viviendo a nivel europeo está la deuda, ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos que la deuda se convierta en una especie de botón nuclear, ¿no? La excusa para aplicar las medidas que sufrimos hasta ahora era que no podíamos dejar caer en las entidades bancarias, ¿no? Los británicos decían aquello too big to fail, demasiado grande para dejarlo caer. ¿Cómo vamos a dejar caer al sistema bancario español? Y esto se convirtió en una herramienta para chantajearnos y para decir, pues tenemos que quedarnos hasta con los ahorros. Lo vivimos en Asturias con la quiebra de las cajas. Se sacrificó la sagrada propiedad privada para rescatar a las entidades privadas. Ni siquiera las cajas no fueron las principales responsables de esa deuda, sino que fueron los bancos privados beneficiados de la quiebra de las cajas de ahorros. La cuestión, entonces, en clave política es justo darle la vuelta y decir, precisamente, porque si os dejamos caer, la situación que vais a vivir va a ser un pellizquito, ¿no?, lo que vimos en procesos anteriores. Eso es lo que nos da capacidad de negociación. Y ahora ya no lo tenemos por qué hacer solos. Ya hay más países que están en esa onda, ¿no? Y yo creo que eso abre muchas posibilidades para estresar el marco en el cual parecíamos rehenes del euro y de la deuda y que yo creo que estamos en condiciones de resolver. No, sobre todo tengo una cosa, porque es que me estaba viniendo el ejemplo y digo, a lo mejor si lo ponemos en concreto, si pensamos en proxenetas y prostitutas, lo vamos a ver. Es decir, ese secuestro que tú hablabas de que encima te tengo que pagar, si lo ponemos en algo tan pragmático como esas personas que se traen a trata de esclavas y lo que tienen que hacer es pagar un pasaporte eternamente y luego nunca son liberadas porque acumulan deudas por el hecho de ser prostitutas, pues esos somos los países. Es decir, tenemos unos proxenetas y nosotros somos las prostitutas de esos proxenetas, que cuando lo ponemos así tan duro, a lo mejor somos más conscientes de la realidad de lo que están haciendo con los países. No es que es macroeconomía, no, es que estamos siendo trata de esclavas, ¿no? Yo creo que así se ve muy bien. Sobre el euro, lo único, el matiz, es que o solucionamos primero la deuda o el euro es complicado, quiero decir, porque si salimos del euro sin haber solucionado la deuda, tenemos que pagar esa deuda en pesetas, y es peor. Entonces, primero solucionemos el tema de la deuda legítima y luego ya vemos lo del euro. Y ojalá hagamos una unión latinoamericana. Pero me estabas, perdón, diciendo exactamente... No, sí, el tip, sí, el tip. Es que claro, es que es tan bochornoso que la respuesta es muy sencilla, es, Dios mío, que nos la van a colar. Ojalá no. No, y parémoslo, no solamente porque sea opaco en la negociación, no solamente porque se está haciendo de espaldas a nosotros, no solamente porque no se vaya a votar, sino porque es directamente decirle a Estados Unidos, ¿qué es lo que necesitamos para unirnos? Y ya hemos visto lo que ha hecho Estados Unidos precisamente en toda América Latina. Pues quiten ustedes sus leyes para que yo me pueda hacer millonario. Y somos un país bastante tonto, los españoles, porque teníamos un mercado maravilloso que es toda América Latina y podríamos haber hecho un mercado común con Latinoamericana brutal, pero nos creímos europeos.
Entonces, por esa especie de somos Europa, nos creímos que estábamos más cercanos de Alemania, y Alemania dijo, venid a mí, en vez de hacer una unión común y hacer frente precisamente, como me temo que de alguna manera están haciendo los países latinoamericanos, que es esa UNASUR para hacer frente a los tratados de libre comercio de Estados Unidos. O sea que, ojalá, si vamos a hacer tratados de libre comercio, que suena fatal, sea precisamente con nuestros aliados potenciales comerciales y no contra nuestros enemigos comerciales. En relación al Tratado de Libre Comercio, yo creo que nos engañan constantemente con las palabras. El momento de más expansión, de mayor expansión de las economías fue cuando los países utilizaban el proteccionismo. Entonces, en ese lenguaje de libre comercio, nuestros derechos son denominados barreras. O sea, el Tratado de Libre Comercio habla de quitar los aranceles, que son ínfimos, 2,5, un 3% del comercio internacional en estos momentos con Estados Unidos, pero lo que denominan ellos es eliminar las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son nuestros derechos a la salud, al medio ambiente, a los derechos laborales, etcétera, etcétera, que van a verse disminuidos a la baja porque obstaculizan, o sea, nuestros derechos obstaculizan ese libre comercio, es decir, los libres beneficios de las multinacionales. El Tratado de Libre Comercio es una distopía total y absoluta. El Tratado de Libre Comercio, empezamos hablando de soberanía antes, que queríamos empoderarnos, ser soberanos dentro de nuestro espacio de aquí, pequeño, la piel de toro, con todas sus nacionalidades, etcétera, y resulta que nos extraen esa soberanía, primero hacia la Unión Europea y después, por si era poco, a otro espacio atlántico en este caso. Por cierto, empezamos a hablar ahora del TTIP, pero hay otro tratado que es el TPPP, mucho PP, que es, dejo el micro, Estados Unidos en el centro, aquí el Atlántico, aquí el Pacífico. O sea, Estados Unidos está negociando a dos manos, por un lado con la Unión Europea y por el otro lado con otra serie de países, 28 países creo que son del otro arco. O sea, esto es una iniciativa de las grandes multinacionales norteamericanas para que el vino de Rioja se produzca en California, por ejemplo. Desaparecerían las denominaciones de origen. Fíjate, señor presidente o futuro y tal, el impacto que tendría sobre la economía asturiana, basada en las denominaciones de origen, etc. Entonces, yo creo que hay que pensar globalmente, actuar localmente, eso hay que seguir haciéndolo, no volvernos locos con este tipo de tratados, pero sí estar pendientes de ellos. O sea, nuestros europarlamentarios creo que los dejan entrar en una habitación durante 2 horas sin sacar fotocopias. ¿Te suena algo, María? Son los concejales que no nos dejaban sacar fotocopias hace años, Gabino de Lorenzo. O sea, fijaros cómo es la transparencia de este proceso, ¿no? Lo llaman el Tratado Drácula, porque si le da la luz, muere. Pues eso, entonces tenemos que hacer que le dé la luz todo el rato que podamos, pero tampoco obsesionarnos demasiado porque nos volveríamos locos ya. Vamos a intentar seguir trabajando en lo local, que hay mucho que hacer, y tener un ojo pendiente de este tipo de procesos que no son más que la distopía neoliberal que nos oprime desde hace tanto tiempo, ¿no? En que es el colmo, vamos, es la expresión más descarada y escandalosa de la esclavitud, un poco de lo que comentaba antes Emilio, ¿no? Cómo quieren hacernos esclavos, y a poco se han ido introduciendo este tipo de situaciones a través de la Unión Europea y ahora ya a lo grande. Lo único que quería añadir es que por mala suerte nos han ido colando muchos pequeños tratados que han ido perjudicando la economía española de una forma evidente, y ya pues es a la grande, ¿no? Entonces, el único aspecto positivo que puedo verle a esta cuestión, que yo no sería partidaria para nada de no preocuparse de ello, sino al revés, de preocuparse mucho, digo, el único aspecto positivo que veo es que sea tan gorda que produzca una reacción proporcional al tema y con una reacción como merece, ¿no? Porque claro, todo tiene su límite. Entonces, si realmente la ciudadanía, no solo en España, sino aquí en todos los países, es capaz de comprender lo que supone eso,
que ya es un gran paso, porque el problema es que, claro, primero nadie se enteraba, después nadie lo entiende, ahora creo que la ciudadanía lo va a entender, lo vamos entendiendo un poco, y ya digo, el único consuelo es que produzca una reacción en cadena que sirva como revulsivo para que las cosas cambien de una vez. Nos equivocamos si esperamos que haya una gota que colme el vaso. O sea, eso no existe. En las políticas austericidas no tiene límite. El límite lo va a encontrar donde nosotros pongamos el freno. En materia educativa, sin que conozcamos siquiera los efectos del Plan Bolonia y los hayamos podido evaluar, una reforma a la que nos opusimos porque entendíamos que lo que hacía era mercantilizar la educación, llegan con un decreto el 3+2. Entonces todo el mundo se vuelve loco porque hay que ponerse al 3+2. Y cuando acaben de convencernos de que el 3+2 es lo que hay que poner, llegarán con el 2+3. Y así sucesivamente. Es decir, en la medida que aceptemos estar corriendo en una rueda de hámster en la que lo que aspiramos es a virgencita, virgencita, que me quede como estoy, jamás recuperaremos la iniciativa política. O sea, esperar a que el TTIP o lo que sea tal bombazo, que la gente salga, ¿no?, y se produzca una suerte de insurrección ciudadana, yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Lo que toca es, de verdad, deshacerse de la idea de que hay que seguir viendo lo que hacen ellos y decidir qué queremos hacer nosotros y nosotras. Y eso, cuando hablamos del tema de la deuda, supone, por ejemplo, asumir que la deuda se construye a nivel local. Es decir, que yo no me reuniré jamás con los responsables del TTIP, pero a Manuel Menéndez me lo puedo encontrar por la calle, y al alcalde de Oviedo. Entonces, lo que toca es decir dónde habéis metido el dinero enterrado en vuestras tumbas de hormigón. Cuando decimos hace falta una auditoría de la democracia y no solamente una auditoría de la deuda. Decir dónde está el dinero con el cual podríamos financiar políticas alternativas, además de buscar responsabilidades políticas y judiciales de quienes se encargaron de enterrar ese dinero. Y eso no hace falta ir a Bruselas para poder hacerlo. El TTIP es justo la respuesta contraria. En un momento de emergencia política y social, blindan, dicen, frente a gente que podría organizarse políticamente y abrir una ola de cambio político y social a nivel europeo, lo que tenemos que hacer es blindar antes de que esto llegue. Entonces es justo el movimiento contrario. Entonces lo que tenemos que hacer es ganar autonomía y soberanía en los distintos escenarios en los que nos toque jugar y hacer aterrizar estas ideas generales en el campo en el que realmente tengamos capacidad de percutir. Cuando decimos salimos del euro, bueno, el euro de mí ya salió hace mucho tiempo. De mi bolsillo ya pocos euros me quedan. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Desconectarme de la moneda única. ¿Y qué significa eso? Desmercantilizar en la medida de lo posible nuestras vidas, buscar alternativas de satisfacción de necesidades sociales que no pasen necesariamente por el euro. Y esto, la crisis nos dio muchas lecciones, como sucedió, por ejemplo, en Argentina en 2001, que aprendieron que determinado tipo de cuestiones se podían satisfacer. Y en el caso de Asturias estamos en un lugar privilegiado para buscar mecanismos de relación social que no pasen única y exclusivamente por un euro que de momento no controlamos, ¿no? Entonces yo creo que es este ejercicio de traducción el que de verdad nos puede dar capacidad de construir políticamente alternativas a lo que estamos viviendo. Perfecto. Yo creo, para empezar, que la movilización política es fundamental, la movilización en la calle, la movilización social. Estaba recordando precisamente ahora como en un informe del Fondo Monetario Internacional, creo que fue de 2013, ya se apuntaba a un par de riesgos que podía haber en España precisamente sobre los planes que tenían para nuestro país. Uno de ellos era la movilización social, que por aquel entonces decían, bueno, todavía no es demasiado fuerte, pero corre el riesgo de que se dispare. Y otro era que precisamente el bipartidismo estaba perdiendo popularidad entre la población. Eso es muy importante. A veces es fundamental no solo mirarnos a nosotros mismos, sino observar lo que están observando sobre nosotros quienes de alguna forma nos dominan desde arriba, ¿no? En este sentido, creo que bueno, todas las organizaciones políticas, unas más y otras menos, están cambiando, intentando cambiar y adaptándose a los nuevos tiempos, pues sobre todo porque no queda otra opción, ¿no? No solamente están surgiendo movimientos nuevos, sino que también algunos de los partidos tradicionales, entre ellos el que yo represento aquí, me parece, aunque yo no soy militante de Izquierda Unida, y lo siento porque normalmente hablo por mi opinión más que por una
opinión de partido, pero creo que en los últimos años ha cambiado, hay que reconocerlo, y se está haciendo un gran esfuerzo de adaptación. Hace tiempo que viene desarrollando consultas a todos sus militantes, a sus simpatizantes, etcétera, sobre cómo tomar las decisiones, y eso pueden parecer pequeños pasos, pero no es poco. Yo creo que es una diferencia importante con lo que ocurría hasta hace no muchos años. Por otra parte, todos los movimientos que han surgido, entre ellos, por ejemplo, las mesas de convergencia de las que he participado, que fueron precursoras del 15M, porque se fundaron precisamente en febrero de 2011, pocos meses antes del surgimiento del 15M, ya intentaron de forma organizada potenciar la unidad y el encauzar todos los movimientos, todas las inquietudes de la gente, y también a través de los partidos políticos y de los sindicatos, para que eso fuera tomando fuerza. Entonces, pues yo, para sintetizar, para terminar, lo que diría es que si ahora mismo hay algún error que tiene cierta probabilidad, si tenemos un posible error sobre la mesa que tenemos que intentar evitar por todos los medios, es que la izquierda, lo que se ha llamado izquierda, porque yo ya soy antigua y le llamo izquierda, pero se pueden llamar las fuerzas progresistas, las fuerzas, digamos, que recogen las inquietudes de la gente, que no consiguieran unirse para que de verdad tengamos una potencia suficiente para cambiar las cosas. Yo creo que el cambio está, o sea, que sabemos que se puede, podemos, pero falta un partido nuevo que es queremos, o sea, sabemos, está ahí, podemos, realmente se puede, pero lo que nos falta es querer hacerlo, porque es una cuestión de que ya lo hagamos real o no, pero puesto ahí, lo vemos y casi podíamos llegar a tocarlo, pero no somos capaces de cuajarlo, no sé por qué, llevamos mucho tiempo que al final no hacemos el cambio, y mira que estamos cerca y a veces, pero luego se nos va. Y yo me temo que hay algunos partidos que el cambio es más bien estético, o sea, que sí, que parece un cambio, pero en realidad es un blindaje. Y me temo de decir que yo, por la experiencia propia personal del Partido Socialista, yo no he visto cambios de fondo frente a los cambios externos de la sociedad. Yo lo que he visto es una reacción de blindaje, de, oiga, la sociedad está como cambiando, nosotros somos parte de ese problema, luego en vez de cambiar nosotros para ser parte de la solución, lo importante es transmitir que no somos el problema. Por lo tanto, hacemos, y me temo que mucha parte de la sociedad, y no solo el Partido Socialista, lo que está haciendo son cambios estéticos. Porque yo tengo un mantra, que es la forma en que llegas al poder define cómo gobiernas. Entonces, si tú internamente lo que haces es la eliminación de las primarias, incluso después de haberlas hecho, o haces unas listas cerradas, da igual que el que pongas sea más joven, hable más moderno, porque en el fondo es un cambio solamente estético. Entonces yo me temo que los principales actores de cambio, que tendrían que ser parte, y creo que para que el cambio se produzca realmente... ¿Se llama Tomás Gómez? Pues, no. Entonces, no, si es Tomás no pasa nada, porque ahora mismo... No, pero si el cambio queremos que sea real, me temo que hoy por hoy todavía, debería pasar por el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista no le da la gana y no es capaz de ser parte del cambio, por mucho que me duela, va a ser muy complicado. Entonces, o favorecemos cambios reales de fondo y decimos ya que no simplemente a estrategias de marketing más o menos buenas, o seguiremos viendo el cambio ahí, pero nunca llegaremos a él, me temo. Dijeron que no somos como Grecia, que yo no hago más que mirarme en el espejo griego. El Partido Socialista de Asturias, después de las elecciones andaluzas, se adelantó a hacer el siguiente análisis. Nosotros vamos a seguir defendiendo las políticas de izquierda frente a las políticas neoliberales de la derecha. No sé si sabes, Alberto, que aquí están cogobernando el Partido Socialista y el Partido Popular. A la griega. Y yo lo veo así también. El bipartidismo se va a alinear. Veo un problema evidente también, que es que cada vez que hablamos de unidad es para tirárnosela al de enfrente. En los últimos tiempos está siendo así. Sigo viendo demasiado sectarismo en nuestras filas, incluso alguna deriva ultraizquierdista últimamente, de gente que una vez que digamos que el poder está ahí, o se puede ganar entre comillas, ganar elecciones, pues vamos a meternos en nuestra
cómodo conservadurismo ideológico, vamos a pedir la revolución, a pedir lo imposible, y así no nos movemos y así no caemos en contradicciones, ¿no? Pues yo, utilizando el símil que utiliza Emilio del fútbol, creo que esta vez hay que salir a la cancha, a jugar, torpemente algunos, con mayor éxito otros, cada uno con su capacidad. No va a haber grandes líderes que nos vayan a salvar de nada, sino que cada una y cada uno de nosotros tiene que mirarse y aportar lo que pueda, pero hace falta muchísima generosidad, también humildad, darse cuenta de que nadie tiene la solución eficaz, que es una cosa que tenemos que construir entre todas y todos, y dejar que la palabra unidad sea de verdad cierta y no algo para pelearse con el que tenemos al lado. Tenemos que vernos en el espejo griego, tenemos que vernos en el espejo andaluz y en todos los espejos que se nos vayan acercando. Pero la unidad tiene que ser real, no una palabra mal dicha. La generosidad tiene que venir por todas las partes también. Ya sé que es fácil decirlo como un político al uso, pero yo es en lo que creo que tenemos que estar todas y todos. Va a ser difícil. Yo cuando veo desde la distancia Gijón, por ejemplo, digo, coño, ahí en Gijón está claro, hay que dar el paso, ¿no? Bueno, vengo aquí a Gijón y ya me dicen, va a volver a ganar Foro otra vez porque el de allí es de no sé qué, o sea, los Monty Python, ya sabéis, estás hablando con el Frente de Judea Popular, perdón, yo era del otro, eso hay que erradicarlo y soy optimista en el sentido de que se va a acabar dando la unidad por pura necesidad y porque vamos a llegar a procesos de convergencia lógicos porque no nos queda otra. Me vais a permitir una frivolidad, ¿no? Me recordaba el otro día un compañero, Nacho, que le gusta mucho todos los símiles futbolísticos, me recordaba cómo jugaba al Napoli, ¿no? Que miraba para la izquierda pero el pase siempre lo daba a la derecha. Y es lo que me recordaba hoy. En lugar de estar preparándome bien la charla, pues dediqué unos 10 minutos de YouTube a ver imágenes de mi tierna infancia futbolera, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa al PSOE, por lo menos en Asturias, igual en Madrid es otra cosa, pero desde luego que en Asturias tenemos claro, ¿no?, cuál es el juego, ¿no? Entonces, quizás hace 4 o 5 años nos hubiésemos desgañitado para explicar, no, el cambio no puede venir del PSOE y tal. Estamos en un momento dulce porque ya no perdemos el tiempo haciendo este tipo de cosas. No le explicamos ya a nadie por qué el PSOE no va a cambiar absolutamente nada y por qué Sotoboche está gobernando en coalición con el PP, en el sentido de que aprueban los mismos presupuestos, se reparten las cuotas de poder y tiemblan juntos cuando ven que hay posibilidades de que otra fuerza electoral y social pueda dar el cambio, ¿no? Porque, insisto, el fenómeno Podemos es mucho más que un instrumento de participación. Los resultados, las europeas y lo que está por venir, se deben mucho más al discurso destituyente que abre el ciclo del 15M, ¿no? Solo que esto se traduce en voto constituyente, en voto de vamos a darle una pátina positiva a lo que está pasando, ¿no? Y todos los que dicen que ahora se cambian, están tuneándose, buscando la participación, es el resultado de ese seísmo, ni más ni menos. Y si no, estarían frotándose las manos para que llegasen las elecciones y que cayesen los frutos, ¿no?, de esas políticas de austeridad y de la deslegitimación del bipartidismo. Y aquí volvemos entonces a lo que planteabas al comienzo, sobre la crisis de régimen. La dimensión política de la crisis de régimen comienza siendo una crisis de cierta legitimidad cuando la gente ya no miraba la política porque entendían que no eran los espacios legítimos donde se tomaban las decisiones, pero simplemente se pasaba olímpicamente. Hay otro momento que es el de la representatividad, que es cuando el 15M vuelve a mirar a la política y dice, esta gente no me representa. Hay una crisis, a continuación, de institución. Es la crisis donde se profundiza la corrupción y se entiende que el gobierno de Asturias no puede estar en manos de quienes protagonizaron el caso de Marea, ni se trataban con hidráfugo, y que los ayuntamientos no pueden estar en manos de quienes viven de aquagest y se reúnen en las caldas y en los balnearios para cerrar acuerdos a puerta cerrada. Pero la crisis va mucho más allá, es la crisis de institucionalidad. Es decir, los instrumentos que supuestamente tenían que trasladar reivindicaciones legítimas por parte de la población, que no tiene dinero, no tiene una cadena de televisión, ni tiene fuerzas del orden público a su servicio, esos instrumentos de participación dejan de funcionar. La forma partido y la forma sindicato
dejan de ser útiles a la población que en un momento histórico los construye como herramienta de transformación social. Y este es el verdadero interrogante. La respuesta fácil en un debate de estas características sería decir, no, mira, los demás partidos no sirven y el que vale es el mío, porque el mío es el que tiene, vamos a decir de alguna manera, menos maquinaria que amortizar y por tanto pues es más fácil tener una mochila fácil de vender. Pero el problema yo creo que es un problema mucho más serio y que vivimos una situación de emergencia social en la que los debates se tienen que afrontar no en términos de tuya mía, ¿no? De tú hiciste eso y aquel hizo lo otro, sino en clave realmente el reto al que nos enfrentamos. Entonces, en lo que a mí corresponde, Podemos no se puede contentar con canalizar una parte de ese voto destituyente, porque el voto no está fidelizado, no es el voto de los partidos masa que responden a una estructura social fordista, donde el trabajador, obrero, obrera tenía una trayectoria social y laboral previsible, sino que estamos en otro momento. O sea, Podemos resulta, el voto de Podemos tiene una parte que ver con esos cambios que hacen que el voto sea mucho más fluctuante, ¿no? Y que no solamente responde a la crisis de régimen el que, por tanto, no puede asumir que haya voto que sea suyo, sino que hay que salir a buscarlo. Y esta tendría que ser la actitud en general. No hay voto que sea de un partido, sino que el voto hay que disputarlo. Y cuando hablamos de voto es simplemente como cristalización de algo mucho más complejo, que es las relaciones sociales. El voto es solamente una parte, la electoral es una parte del campo institucional y lo institucional una parte muy pequeña de la batalla social que estamos tratando de dar. ¿Qué es lo que hacía históricamente la izquierda? La izquierda hacía como las películas de norteamericanas al estilo Rebeldes sin causa. Esto de cuando iban en el coche, ¿no? Dos coches alineados en dirección a un precipicio y ganaba el último que saltaba del coche, ¿no? A lo James Dean. Entonces la izquierda jugaba esto, es decir, vamos con los dos coches paralelamente y a ver quién es en su casita de muñecas el que tarda más tiempo en saltar, esperando que el otro salte, deje su casita de muñecas y apropiarse de su capital simbólico. Esto es a lo que jugaba la izquierda. A ganarse carreras, a lo que los norteamericanos llaman el chicken run, ¿no? Este juego. Yo creo que toca hacer otra cosa, ¿no? Y la apuesta de Podemos y el interés que tenía Podemos precisamente era que trataba de romper esto, es decir, ya no es la unidad de la izquierda, sino unirme con la gente. Y cuando nos preguntan con quién vais a pactar, qué vais a hacer después de las elecciones, es lo que venimos intentando hacer hasta ahora, que es coaligarnos con la abstención, movilizar a la gente desencantada del sistema de representación político y pactar con esa gente, ¿no? Y que se acabe la política a puerta cerrada, en el que las discusiones, el compadreo, una vez pasadas las elecciones, ya pues lo podemos hacer, ¿no? Que esto es un poco el discurso con el que tratan de atrapar, de alguna manera, decir, bueno, si vosotros Podemos vais a ir a las elecciones, el Parlamento asturiano va a quedar muy fragmentado y lo que os va a quedar es, no os preocupéis, entenderos con nosotros una vez que pasen las elecciones, ¿no? Yo creo que hay que romper y estamos aprendiendo a hacerlo. Y es responsabilidad de todo el mundo el hacer esta ruptura. Tenemos que ensayar nuevas fórmulas de participación en la que el interfaz de relación entre la sociedad civil y las instituciones se vaya realmente adaptando a las necesidades que tenemos. Nos cometeremos muchos errores, pero yo creo que esa es la dirección, ¿no? De que todos, no solamente la gente que está en Podemos, le dé vueltas a esto, ¿no? Sí, es profesional. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de palabras a la gente del público para hacer preguntas, comentarios, lo que queráis. Por ahí hay un micro que suena, está en crisis de régimen también, ese micro. De aquí en las palabras. Vale, a ver, anoto por ahí. Bueno. Bueno, yo soy Miguel, soy militante de Izquierda Unida, creo que se me conoce bastante, por lo menos en Oviedo. Yo, que soy Miguel. ¿Está encendido? Sí. Es para arriba, ¿eh?